Nacional Independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Yo voy a hacer un comentario por los comentarios que desde el lunes se llevan adelante acá en el chat de YouTube y por otras redes sociales sobre los 5 minutos no es que hemos perdido, sino que comenzamos 5 minutos después nuestro programa porque hay un programa previo. A muchos les puede gustar o no gustar la persona que habla. A muchos les puede disgustar o tener algún tipo de problema personal con la persona que habla. Pero la persona que habla es líder de un partido político de la oposición. Yo estoy diciendo esto porque ya aquí, más allá de hacer un trabajo periodístico, que no soy periodista, no vayan a decir que he dicho que soy periodista, no lo soy, yo creo que hay que, en esta fase de educar, de orientar a las personas, creo que el comentario tiene el objetivo de educarnos a todos. El señor Julio Borges es el líder de un partido político, Partido Primero Justicia. Ese partido político tiene militantes, simpatizantes y amigos. Por ese partido político votaron en una oportunidad. Ese partido político tiene diputados. Y repito, nos guste o no nos guste, a modo educativo, ¿a quién les habla Julio Borges? Les habla a la dirigencia del Partido Primero Justicia. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque estamos preparándonos para cuando vivamos algún día en democracia. Y la democracia, uno de sus fundamentos principales, es el respeto al pensamiento del otro. Entonces, esperemos con tranquilidad hasta las 2:05 y arrancamos con nuestro buen provecho. ¿Por qué se llama sociedad? Quien inventó el término imaginó a los países conformados por personas unidas por un interés común. Esa persona, quizás un lírico o un soñador, se imaginó que por el solo hecho de nacer en un lugar, las gentes de inmediato iban a sentir apego, arraigo y cariño por esa tierra que los vio nacer y les dio ante el mundo una nacionalidad, un lugar de donde provenir, una referencia. Los llamó sociedad porque se supone que somos socios en este proyecto llamado país. Al entender esto, de inmediato debemos asociar a la ciudadanía con la solidaridad. Si a mi socio le han violado sus derechos humanos, yo no puedo aceptarlo. No me puedo callar y debo condenarlo. Si yo no lo condeno, mañana me pasará a mí. Eso es una sociedad. Donde no hay sociedad, pasa de todo. Voy a hacerles un breve recuento, a ver si asocian este recuento que voy a hacer con algo familiar. Donde no hay sociedad, le otorgan sobreseimientos a militares golpistas que intentaron derrocar a un presidente democráticamente elegido, constitucionalmente constituido en el poder. Donde no hay sociedad se celebra ese hecho o se calla. Donde no hay sociedad, una constitución, la de 1961, que no contemplaba la convocatoria de un referéndum consultivo para elaborar otra constitución, se hace. La sociedad que sabe eso, levanta su voz, salta a las calles y dice, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es una sociedad. ¿Por qué? Porque está conformada por ciudadanos. Donde no hay sociedad pasa eso. Donde no hay sociedad, los partidos políticos están divorciados de la realidad social del país porque los socios
no están al tanto de lo que hacen los partidos políticos y los políticos. Entonces los políticos hacen lo que les da la gana. Donde no hay sociedad, no hay ciudadanos, por supuesto, gana un golpista. Porque como no hay sociedad, no saben que cuando un militar golpista llega al poder no lo entrega. Donde no hay sociedad se cierra un congreso, que es el lugar donde se hacen las leyes. Y las leyes son ese marco jurídico, ese marco imaginario que hace las normas donde se rigen los ciudadanos. Donde no hay sociedad se cierra un congreso porque esa masa no extraña la legalidad. No extraña la vigilancia y control que ejerce el Congreso sobre el ejercicio de la función pública y el uso de los dineros públicos. Tampoco las investigaciones por los hechos que trascienden a las personas y a esa sociedad. Donde no hay sociedad se van atacando y secuestrando los poderes públicos. Se destruye el tejido institucional porque, como no es una sociedad, no sabe que las instituciones son importantes. Y así se va destruyendo lo que una vez fue un país, lo que una vez fue una nación. Quiero dejarles otra pregunta al aire. ¿Cuándo vamos a decidir los venezolanos tener una sociedad? Porque es que los jubilados y pensionados hace poco les acaban de depositar 1 millón de bolívares en burla al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio de toda una vida. Nuestros jubilados y pensionados deberían estar en los parques habilitados para su distracción diaria. Deberían estar caminando por las calles y por las aceras, limpias y libres del malandraje que los ataca. Deberían estar disfrutando su vejez, no haciendo una protesta en la India, aquí en el paraíso, siendo agredidos por la Guardia Nacional, y que ni uno de nosotros vaya a apoyarlos y a rescatarlos. Si queremos ser una sociedad el día de mañana, tenemos que empezar a entender que para ser ciudadano hay que cumplir con ciertos indicadores. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Buenas tardes, maravillosa audiencia, un placer estar con ustedes nuevamente. Como suelo tratar de hacer siempre, Thais, voy a tomar algunos elementos de tu editorial para a través de ellos presentarles el tema de hoy y también a nuestra invitada. Una sociedad se cohesiona, o lo contrario, a través de 3 elementos fundamentales. El primero es el cultural, el que de alguna manera define cuál es la frontera que homogeneiza una sociedad, qué es lo que la hace diferente de otra. Las leyes que rigen a la sociedad, que son de alguna manera un acuerdo que permite que la ley esté por encima de los individuos, perdonen por favor, y que permita construir un proyecto común en esa sociedad, que cuando se trata de un país hablaríamos del Estado de Derecho. Pero hay un tercer elemento, que es el elemento emocional. Y con eso quiero presentarles a todos ustedes. No sé qué me pasa con esta ronquera. Es la emoción de verte. Es el frío. Debe ser eso. Les presento, queridos amigos, a Yorelis Acosta. Yorelis es psicólogo, tiene una maestría en el ámbito político, es una persona muy querida por mí, además hemos hecho trabajo juntos, es jefe del área de sociología del CENDES, de la UCB. Sus áreas de investigación son básicamente conflictividad, discurso político, crisis y emociones. Pero dentro de los muchos trabajos que yo conozco de Yorelis, hay uno en particular que realmente le he venido haciendo seguimiento con los años, que es el mapa de las emociones del venezolano. Y el mapa de las emociones, al igual que los mapas que intentan reflejar algunos aspectos de una nación,
puede que permanezcan constantes en cuanto a sus fronteras, pero van cambiando y van mutando en cuanto a su contenido. Y yo creo, Yorelis, que uno de los temas más importantes que nosotros podemos discutir el día de hoy es el tema de las emociones del venezolano. Así que bienvenida a Buen Provecho, bienvenida a tu programa con Thais y conmigo, y por supuesto a RCR, que es tu casa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho también para los que nos están escuchando. Un pedacito nada más para decirte bienvenida, porque con esa presentación sí. que me dejó poco. Bueno, Daniel, además hay admiración mutua, cosa que en la academia es importante, reconocer los valores, la gente que trabaja con disciplina, con profundidad, y Daniel está entre mis top académicos. Bueno, gracias. no quepo. Aquí bueno, ambos egos me han dejado en una esquinita, casi que no te puedo respirar, pero vamos antes de empezar el programa. Y uno de los temas que queremos conversar con Yorelis es, por lo menos yo, la solidaridad, una solidaridad que no veo en los últimos años y que por su ausencia han pasado muchas cosas. Es más, yo la he calificado como la principal aliada y cómplice de todo lo que nos ha pasado llegando hasta aquí. Pero tenemos un mensaje de Dilo. Hola, buen día, queremos hacer una denuncia. Tengo a mi hermana aquí en el oncológico Luis Racetti y ahora resulta que mi hermana está en estado delicado y nadie nos da respuesta. Ya mi hermana tiene 48 horas, dicen que tenemos que traer un neurólogo, pero no nos dan la orden. Es un mensaje, una mensajería de texto. Es una denuncia porque no dan respuesta a un paciente. Así deben estar todos los hospitales de Venezuela, de Caracas, en esta situación, y así los pacientes delicados o no, pacientes en estado crítico o no. No sabemos quién escribe, pero yo cumplo acá, antes de comenzar el programa, a pasar esta información y que la tome a quienes corresponde a la directiva del hospital. Y fíjate tú que el mensaje que precede justamente el que acabas de leer dice: el agua ni siquiera está siendo tratada porque viene marrón aquí, desde Vargas, Playa Verde, María Moreno. Bueno, evidentemente cuando uno lee este tipo de mensajes y uno entiende la realidad de lo que está pasando todos los días en cada metro cuadrado de este país, y uno puede imaginar lo que puede sentir esta persona que tiene a su hermana en un estado delicado en el oncológico Luis Racetti, uno se pregunta, Yorelis, ¿cuáles son las emociones del venezolano? ¿Cómo logra el venezolano? ¿Qué pasa cuando se despierta? ¿Qué pasa durante el día? ¿Qué pasa cuando se acuesta? Cuéntanos. Bueno, además, gracias por la paciencia. También hay que decirlo que Daniel me estaba llamando hace tiempo para venir y yo le dije que cuando apenas saliera de vacaciones, aquí estoy. Cosa que te agradezco. Fíjate que como tú lo señalas, yo vengo trabajando primero el tema de la salud mental de los venezolanos desde el 2010, ¿verdad? Porque vemos que hay un deterioro importante de las condiciones estructurales del país, de las condiciones externas. Y la salud mental depende de condiciones internas y de condiciones externas. A lo mejor tú te puedes proteger, estás en una burbuja, en tu casa, te gusta tu trabajo, pero si las condiciones del contexto son adversas, eso va a afectar tu tranquilidad. Y podemos entender la salud mental así, como la capacidad que tenemos de responder a las exigencias del día a día. Preguntemos una exigencia cotidiana, comprar el pan. ¿Será que estoy en capacidad de esto? O te enfermas, la medicina, o vas a un hospital con una enfermedad y puedes salir con otra, como también hemos visto denuncias de niños contaminados o de personas contaminadas por las condiciones. Entonces nuestras condiciones han sido realmente muy difíciles, en franco deterioro de ese momento en adelante. Y hay dos premisas en la psicología social. Vivir contextos violentos va a afectar nuestra salud mental. Nosotros tenemos indicadores de criminalidad muy altos, patológicamente altos. Eso nos va a afectar, ya vamos a ver cómo. Y la segunda premisa es que vivir crisis económicas va a afectar también nuestra tranquilidad. Nosotros los tenemos todos, tenemos eso y tenemos más. No es una crisis lo que vivimos en Venezuela, una crisis múltiple. Por donde lo mires, pues cuesta conseguir cosas que estén funcionando en el país. Entonces, en ese contexto está viviendo el venezolano. Pero ya va, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿Desde hace poco? ¿Desde el 2010? ¿O desde que llegó esto? Porque esa pregunta es importante. Uh-huh. Porque el
punto de quiebre es cuando llega al poder Hugo Chávez Frías. Y te voy a hacer una pregunta al aire porque tenemos que ir a un corte. ¿Cuándo comienza a deteriorarse la salud mental del venezolano? Si fue desde el 98 o fue paulatinamente a lo largo de estos casi 20 años. Vamos a una pausa, amigos. Ya volvemos con más de Buen Provecho. Nuestra invitada de hoy, la psicóloga Yorelis Acosta. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. @Oro VIP, piso abajo, Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, y queremos saludar a quienes están en el chat de YouTube de RCR750, a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes están con nosotros desde que comenzó el programa por vía del Periscope y quienes nos escuchan desde sus radiecitos transistores, desde sus casas, sí, con pila, haciendo sus oficios, tratando de preparar un almuerzo y sobre todo aquellos que están en sus oficinas escuchándonos. Tenemos como invitada hoy a Yorelis Acosta, jefe del área sociopolítica del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, en el área de investigación, conflictividad, discursos políticos, crisis, emociones. Y antes de ir a la pausa yo le preguntaba a Yorelis, ¿cuándo comienza este quiebre de la salud mental del venezolano? En 1999, cuando llega Hugo Chávez al poder, yo formo parte de las que cayó en crisis ese día, desde ese día además. A lo largo del 2010, cuando comienzas tus estudios de investigación, o hace poco, o el año pasado, o en el 2014. Te digo el año pasado porque muchos me dicen, ya yo protesté y el año pasado casi nos matan. Pero es que esto no comenzó el año pasado, Yorelis. ¿Cuál es la medición que tienes? No hay trabajos en Venezuela que yo haya conseguido al menos antes del 2010 sobre la salud mental del venezolano. Sí hay referencias, algunos textos que pudiéramos vincular la forma de ser del venezolano, la forma de responder ante la cotidianidad, obviamente. Pero no hay. Pero sí conflictividad, que es el tema que yo vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo y como tú bien señalas, con Hugo Chávez sube la conflictividad brutal, al doble, simplemente. Venezuela, claro, porque tú hablabas de vivir en contextos violentos y señalabas la criminalidad, pero Hugo Chávez llega con un verbo violento. Sí. Interesante en relación a estos indicadores, que es la tasa de homicidios, nos permite compararnos a todos los países en relación a eso. A finales de los años 80, Venezuela no calificaba como un país violento. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, sí, siguiendo las curvas de criminalidad y aumento de la violencia, decide invertir en América Latina porque definitivamente América Latina es un continente con características particulares y además teníamos caso Colombia, Bolivia, que eran altamente violentos. Y en ese momento Venezuela no calificó como un país violento. Nosotros teníamos un indicador de un dígito. Estar ya en 10 nos calificaba como una nación violenta, como una sociedad violenta. Nosotros estamos por debajo de eso. Hoy día estamos en 89 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Eso como el promedio nacional, porque si vamos por estado y si lo vemos discriminado, Miranda, Distrito Capital, nosotros estamos sobre 100, estamos muy, muy por encima. Entonces, vivir en una sociedad, levantarte, lo que tú señalabas, Daniel, enfrentarte a eso, entrar al metro, salir a la calle, o sea, estás expuesto a que la probabilidad de que nos pase algo, algún evento violento, un arrebatón, un robo, un secuestro, o sea, que seamos víctimas directas o indirectas, es muy, muy alta, muy alta. Eso tiene entonces un efecto en la gente, en su tranquilidad, en la forma de organizar la vida, que hayamos abandonado los espacios públicos. A nadie se le ocurre ir a citarse con alguien en una plaza en este momento, o ir a leer como se hizo en otros momentos, o ir a disfrutar de un espectáculo también. Todo eso está negado en nuestras ciudades y es un problema nacional. No hay ninguna ciudad en el país que esté por debajo de 40 como tasa de homicidio. Nada, no podemos decir me voy de Caracas para Mérida, e incluso Amazonas, o sea, espacios que nosotros pensamos que pudieras vivir tranquilo, tienen una tasa de homicidios muy alta. Entonces, lo que es esos dos elementos, por decir, porque hay muchos otros que pudiéramos señalar, vienen creciendo desde los años 90, pero en el 99, ¿verdad?, hay un aumento de la conflictividad por un verbo, por un cambio de discurso, por un cambio en las relaciones entre ciudadanos y autoridades, etcétera. Entonces aumenta los cambios además que se dan en el país, empieza una sociedad a polarizarse en aquellos que están apoyando estos cambios y otra sociedad que se resiste a esos cambios. No va a haber solución mágica, es lo que yo digo. Si tenemos desde esos años subiendo en criminalidad, bueno, el cambio también va a demorar, la reconstrucción país va a demorar, y eso es importante señalarlo en relación a cómo se siente el venezolano en este momento. Se siente muy mal, no hay, como te decía, trabajos antecedentes, pero sí veía yo algunos cambios conductuales que no son normales y que nosotros hemos normalizado la crisis. De repente para esta generación, los chicos de los últimos 20 años, bueno, la crisis, la conflictividad, el deterioro es el país. No pudieron ver lo que nosotros vimos y por lo cual tenemos que seguir defendiendo, luchando, trabajando para la reconstrucción país. ¿Cómo se siente el venezolano hoy día? Que son esas fotografías que yo he tenido que tomar. Primero, un estudio sobre la salud mental del venezolano que identifica cuáles son los elementos o los factores que más afectan tu tranquilidad. Y luego, un estudio mucho más detallado donde identificábamos emociones, y pude hacerlo en 10 ciudades del país, y hay diferencias de prevalencia en las emociones, pero siempre emociones negativas. Trabajé con las emociones básicas, que son 8 emociones, y las que aparecen en primer lugar es tristeza, rabia, miedo, seguido de expectativa. Las emociones positivas están mucho más abajo, que serían esperanza, alegría. Desde el 2015, luego hay otros resultados, 2016 a principio y al final, 17, y ahorita estoy procesando 18. Estoy de vacaciones y estoy procesando datos. Eso es lo que hace un profesor, ¿verdad? Típico, por supuesto. Y escribir. Usar las vacaciones para trabajar más. Exacto. Entonces, esa fotografía va cambiando. Nuestras emociones van con las vicisitudes del país. Si el país mejora, si hay alguna posibilidad de cambio, si hay un llamado, si hay articulación de algunas cosas, aumenta la alegría, aumenta la expectativa, aumenta la esperanza. Si no sucede, porque a veces nos hemos creado falsas expectativas o muy altas expectativas en relación a hechos políticos, por ejemplo, las emociones positivas se van al piso, y cada vez que nos caemos más profundamente. Nos vamos al sótano 3, al sótano 5, al sótano 8, por tanto, levantamiento, activación otra vez de la sociedad cuesta mucho más. Eso nos agota, ese sube y baja emocional y de la situación país. Fíjate, Yorelis, ahí como tú bien lo mencionas, no hay estudios propiamente de la salud mental del venezolano, sino a partir del 2010, pero desde el año 73, y lo he compartido contigo, y tú los conoces muy bien, hay estudios de la cultura política del venezolano. Y pasó un fenómeno interesante, que el año 73 al 2000 hubo un aumento en promedio del 6 al 16% de confianza interpersonal. Venezuela es uno de los países con más bajos niveles de confianza interpersonal, y resulta que, como bien lo señala Thaís, desde el año 98-99 estos valores comenzaron a decaer rápidamente. O sea, todo lo que se había ganado en 30 años
se ha perdido en mucho menos de los 20 años. Y lo que se ha visto es que esos valores de nueva desconfianza están totalmente amarrados al sentimiento de la desesperanza. Cuando tú combinas la desesperanza con la desconfianza, tú estás en presencia de capital social negativo, que es un terreno lamentablemente fértil para las mafias, para la corrupción. Es decir, que de alguna manera esa desesperanza también permite que, entre comillas, los malos tomen ventaja. Pero la desesperanza es un sentimiento muy poderoso, muy fuerte, y lo hemos conversado. ¿Cómo se maneja una sociedad que está tan desesperanzada y donde la desconfianza interpersonal en las instituciones está otra vez adquiriendo unos valores tan deteriorados? Complicado, pero necesario meterle el diente. Fíjate, en esta mirada que yo hago de lo que nos está sucediendo, no puedo evitar ser psicólogo clínico y tal vez inclinarme más hacia ese lado. De hecho, dentro de la psicología social hay dos corrientes, que es una corriente más sociológica y una más subjetiva, más de la psicológica. Esa es la que yo trabajo, porque el día a día, el trabajo de campo, el que la gente me llame, lo que me está hablando es de ese aturdimiento, de ese cansancio, de sus emociones básicas, ¿no? Pero esta crisis nosotros la podemos al menos analizar en tres dimensiones. Una dimensión micro subjetiva, ¿verdad? Del que le pasa al ciudadano común, ese que te llama, te escribe y te dice lo que te pasa. Luego colectivamente, que es lo que tú me estás señalando, pero también una dimensión temporal, porque nosotros tenemos mucho tiempo sufriendo, no es del 2017 para acá. Entonces hay un costo psicológico, hay un sufrimiento psicosocial por esta situación. Y luego también una mirada histórica. Primero porque el venezolano ha tenido que romper mitos. Nosotros crecimos escuchando que somos un país rico. Bueno, ¿y qué pasó si no tenemos absolutamente nada? Estantes vacíos, y que se hizo el petróleo, y que se hizo la riqueza, y que se hicieron los valores que nos dejó la democracia. Entonces, reconocer que además de la pobreza material en la que estamos sumidos, también hay otras pérdidas, ¿no? Culturales, cognitivas, de representación. Eso duele. Duele reconocer, no somos el mejor país del mundo, no somos el país en vías de desarrollo, somos pobres absolutos. Entonces, eso por un lado. Y segundo, superar las heridas sociales que está dejando este momento histórico también va a costar. O sea, por ejemplo, a mí me preocupa mucho en este momento cómo nos estamos relacionando con la escasez, cómo los que pueden comprar, compran, acumulan, cómo hemos aprendido mucho en la crisis, ¿verdad? A no votar, a cuidar, etcétera, pero hay una relación distinta que eso se lo estamos enseñando y modelando a nuestros niños. La sociedad en general tiene un desánimo, lo vemos en la cara, lo vemos en lo que dice la gente. No hay espacio donde tú llegues donde la gente no te cuente su desgracia. No podemos dejar de pensar en la crisis y hablamos de eso. Entonces eso, yo empecé a hacer como una lista de síntomas de esta enfermedad psicosocial, que es una enfermedad psicosocial, y cuáles serían los síntomas colectivos. La gente empieza a decir, me siento en desesperanza aprendida, con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces a mí me da aliento, porque si es aprendido, usted lo puede desaprender. Y la esperanza es un comportamiento, es una emoción secundaria aprendida. Las emociones básicas nacen con nosotros, son poderosas porque las experimentamos todas las culturas, todos los seres humanos, y por eso se usan en política, en publicidad, etcétera. Cualquier mensaje que apele a la rabia, al odio, a la tristeza, a la alegría, va a llegar. Y luego empiezan combinaciones. Hay combinaciones letales como esa que tú me acabas de poner. Si tú mezclas desesperanza con rabia, o sea, la combinación es terrible. ¿Qué es lo que estoy viendo yo en Venezuela? Esa combinación, la crisis tan aguda, el que no reflexionemos sobre lo que nos está pasando, el que no identifiques cómo se está manifestando la crisis en ti, en tu subjetividad, en tu cuerpo, en tu mente, está haciendo que aparezcan otras emociones que no aparecen en los libros. No aparecen, y entonces son las emociones de la crisis de los venezolanos, ¿okay? Manejar eso es sumamente complicado porque son muy novedosas. ¿Cómo manejas tú el aturdimiento, el agotamiento, la desconfianza, la no comprensión de lo que está sucediendo, ¿verdad? La perplejidad, incluso la anestesia como estado emocional? ¿Tú te imaginas
cuando todos hemos ido al médico que te van a hacer una operación y te pones anestesia, ¿cómo te sientes tú? Eso es un estado emocional. Y socialmente nosotros nos hemos llegado a sentir así, no puedes reaccionar, así te llamen, así te digan, porque además hay otros elementos que no nos daría tiempo de señalar, pero evidentemente una represión, una elección, un modelaje también desde el poder de que si usted hace tal cosa, le va a pasar aquello, ¿verdad? Entonces hay miedo y podemos caer en estos estados de aturdimiento, además del sentimiento de incertidumbre que cuesta muchísimo, ¿verdad? De perplejidad, de vulnerabilidad ante la ley. Quiero preguntarte, ¿qué es la incertidumbre para los venezolanos y de quién depende esa desesperanza que tienen los venezolanos? Porque si hay desesperanza, hay una dependencia. Yo no me valgo por mí mismo, yo no tengo herramientas, yo no sé quién soy, yo dependo de la MUT, que me llame y me convoque a marchar por lo que a mí me corresponde, por lo que yo debería hacer por mí mismo. ¿Por qué tengo que depender de otro? ¿Y por qué tengo que sufrir desesperanza por otro? ¿Será porque yo no conozco mis herramientas y mis instrumentos? Espérate un segundito, yo quisiera que a lo que tú acabas de plantear, tú oyeras lo que dicen algunos de nuestros oyentes por el chat de YouTube, y que yo los agradezco muchísimo. Por ejemplo, nos escriben desde Nueva York, Joel G. Sería importante hablar del enganche emocional usado por los líderes que han guiado a la población, que se deja manejar, un poco lo que tú comentas, Thais, por las emociones, más que por las propuestas inteligentes y coherentes. Luego otro oyente nos dice, Juan Bautista Arismendi, estamos envilecidos, ya no somos el país de los panas y encima pobres y ni siquiera de solemnidad. Por favor, ¿cómo combinas el planteamiento de Thais con lo que nos dicen algunos excelentes comentarios? Pero César acaba de levantar la mano, así que tienes más tiempo para elaborar la respuesta. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thais Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando en Libertad sin Adjetivos, el espacio del doctor Daniel Barnaghi, con Yorelis Acosta, jefe del área sociopolítica del CENDES, de la Universidad Central de Venezuela. Sus áreas de investigación: la conflictividad, el discurso político, la crisis y las emociones del venezolano, que es el tema que nos ocupa hoy. Las emociones del venezolano dependen de alguien, Yorelis. Están desesperanzados porque alguien no les cumplió, porque alguien no los convocó, porque es que la MUD no los convocó para una protesta contra la corrupción, que a lo largo de casi 20 años ha sido el factor que nos ha empobrecido, porque el chavismo se ha robado todo el dinero de Venezuela. Pero no hay una sola protesta convocada por la ciudadanía. Los ciudadanos esperan que los convoquen, esperan que los lleven a buen puerto, esperan que les resuelvan esta situación, que sea la MUD, que sean los partidos políticos. Hoy están desesperanzados, no confían en ellos, no quieren ni escucharlos ni verlos. ¿Qué le pasó a la sociedad venezolana? ¿No tiene herramientas? ¿No sabe cómo defenderse? ¿No ha entendido que el rol del ciudadano es estar activo permanentemente y que hemos llegado hasta aquí porque fuimos muy pasivos durante casi 20 años?
hay muchas lecciones que hay que sacar de estos 20 años que han sido además muy dolorosos. Y discrepo en lo que dices, que no hay protestas, actividades convocadas por los ciudadanos. Los hay. Ahorita mismo el registro que tenemos de este año son muchísimas manifestaciones por condiciones básicas, por servicios, porque ya la situación es simplemente alarmante, ¿verdad? De colapso total del país. Bueno, pero yo me monto allí y te digo, ¿por qué todos no estamos acompañando a los enfermeros, exacto, a los taxistas exacto, que protestan por ley de seguridad cuando todos esos temas nos incumben? A los profesores universitarios. Sí, el tema de las enfermeras, que también ha puesto en evidencia todo este colapso. Pero, bueno, ahí es un proceso que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo. Los que hemos trabajado cultura política, dominación, o sea, el chavismo estaba clarísimo desde su llegada cómo podía no solamente derrumbar las instituciones, sino trabajar hasta estos elementos subjetivos, y una parte de la sociedad no se dio cuenta que lo subjetivo es tan importante como lo objetivo, y afectaron no solamente las relaciones, el clientelismo que se acentúa en estos últimos años. No, bueno, el barril a más de $100, eso también fue un factor para apaciguar, ¿no? Pero les comentaba que uno de los elementos más subjetivos es soñar despiertos y soñar dormidos. Cuando tú dormido sueñas que te roban, que estás en una cola buscando si hay azúcar, aquello, estás afectado ya por la crisis, porque los sueños no tienen tiempo y espacio. Nosotros deberíamos tener un sueño profundo, reparador, largo, y tú puedes soñar que te vas a París, que estás en el último torneo del mundial. No, los venezolanos van a hacer cola también soñando, ¿ok? O tú invitas a la gente a imaginarse cosas, a soñar despierto, y hay gente que no quiere, te han cortado tus alas subjetivas, emocionales, y soñar despierto es importante para imaginarnos un mundo mejor, para motivarnos, para inspirarnos a conseguir cosas, y tú de ahí dices, pues yo me voy a plantear tal meta. Eso está cerrado para algunos venezolanos, te digo. Entonces, no nos hemos parado a detenernos, a analizar lo que nos está sucediendo y cómo estamos afectados, y la afectación es a distintos niveles. La clase media sufre por unas cosas, los más populares sufren por otras, pero todos estamos afectados en esta crisis, ¿ok? O porque la oposición entonces no cumplió, pero tenemos una sociedad donde hemos perdido civilidad, como dices tú, y los malos se han posicionado clarísimos desde el primer día que llegaron acá. Entonces mi labor de verdad en estos momentos es explicarle a la gente lo que está sucediendo, que identifiquen las emociones que les acompañan, cuál es la afectación física y psicológica de lo que están viviendo, cómo puedes salir de ahí, cómo te proteges, porque otra cosa, pareciera que la felicidad nos parece extraña, se fue de Venezuela, la alegría no la tenemos en nuestras casas, no está en nuestras caras, y nosotros no nos merecemos vivir así. Nosotros tenemos que manejar nuestras emociones, porque como hemos dicho, la desesperanza es aprendida, pero tú también puedes aprender a manejar ciertas emociones, a traerte emociones positivas, a cuidar tu agenda, a protegerte. Las emociones positivas son la vacuna contra la adversidad. Si eso no es lo que predomina, ante los momentos difíciles te vas a sentir mucho más vulnerable, mucho más incapacitado para eso. Pero definitivamente este es otro tiempo, y lo que aprendimos no nos está funcionando. También hubo cosas que nosotros no aprendimos. Pensemos en seleccionar pareja. La gente va aprendiendo ahí como vaya viniendo, vamos viendo a golpe. O a ser mamá, aunque tú leas, no estás orientado a formar una familia. Tampoco aprendimos a cómo conducirnos ante la adversidad, a cómo seguir adelante, a cómo ser más creativos, a buscar oportunidades dentro de la crisis, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo en toda esta situación. Y como te decía, emociones nuevas. Si nos cuesta lidiar con la tristeza, la rabia y la incertidumbre, pues mucho más con estados emocionales que para nosotros son totalmente novedosos. Estar en un estado de confusión, por ejemplo, o que no puedes procesar toda la cantidad de cosas que nos pasan, o como oí hace poco a un profesor diciendo colapsé, o sea, estar en un estado de colapso quiere decir primero que usted está aguantando mucho, tratando de ser superwoman, haciendo 1000 cosas que el cuerpo no le da y que la mente no le da para enfrentar esto. Entonces, ¿cómo maneja un estado emocional como este? Imagínate qué difícil. Nosotros manejamos noticias, yo trabajo con 3 medios de comunicación simultáneamente, y yo me acuesto, por ejemplo, con las cifras de Cáritas. Pues están muriendo niños en Venezuela, los niños del JM de los Ríos, los niños que han muerto en el hospital de Maturín. Ahora,
¿está la sociedad viendo esto también? Porque es que yo creo, Yorelis, que cuando nosotros veamos que la muerte de un niño por falta de medicamentos o insumos médicos, o un paciente que muere, un paciente que tiene una enfermedad crónica y no consigue medicamentos, eso no es un problema de esa paciente que murió y su familia. Ese es mi problema también. ¿Cuándo los venezolanos vamos a ver ese como nuestro? Pero no será ese el día en que entendamos y se acabe la desesperanza y diga, esto también es mío, nos sumamos todos todos salvamos al país, sí, por lo menos Pero sí lo está viendo la sociedad venezolana, y es más, hay un exceso de información que forma parte de lo patológico, y en ese exceso que te llega por el teléfono, por las redes, etcétera, tú te confundes y no sabes lo que es realmente cierto, lo que es un fake, lo que dale sin pensar y sin detenerte a verificar la información. Eso te aturde, te ensucia y te paraliza. No puedes actuar con tanta información. Yo quiero y todo eso es a propósito. A lo que tú estás diciendo, algunos comentarios, de la verdad que quiero agradecer a nuestra audiencia, la verdad que los mensajes han sido maravillosos, profundos, interesantes todos. Estoy seleccionando algunos de manera medio aleatoria que tengo delante de la pantalla. Por ejemplo, Luzbert G. Esta es una sociedad llena de cómodos que esperan que unos pocos le resuelvan la vida, y cuando no se la resuelven se vuelven egoístas y el que puede, en muchos casos, irse del país. Luego, José Andrade. Tenemos 15 años en USA, en Estados Unidos, logramos establecernos exitosamente, pero no tenemos un día de paz mental, pensando el mal que lo están pasando. Nuestra salud mental está afectada, se llora. Entonces, bueno, de alguna manera, aquí también dicen desde Argentina, saludos desde Argentina, Fran Guevara, serán emociones propias de quien combate, entrega toda la lucha y pierde una y otra vez batallas por la traición de los líderes. No queremos perder la guerra, cuidado. Y así muchos mensajes más que agradecemos. Tengo mensajería de texto, dilo. En el Junquito, sector Lomas de Paya, 581 familias, tenemos 4 meses sin agua. Un llamado de auxilio a Hidrocapital. Bueno, eso no existe, eso forma parte del es el plan de la patria. Que usted sea, además de ser pobre, pase trabajo. Sí, la sumisión ante las circunstancias. Felicitaciones, ¿no?, por el programa. ¿no? Paciente con tumor cerebral requiere medicamento, 4 ampollas de desmopresina y 2 de cualquier persona. No entiendo bien, por favor llaman acá si tienen este medicamento, acá Radio Caracas Radio. Los militares hagan algo, señores, eso no existe. Buenas tardes, está ahí, por favor, solicito estas medicinas vas a tener que leerlas tú, Daniel, porque de verdad yo no sé quién le pone el nombre a las medicinas. Irbesartán de 300 miligramos. Sí, son medicamentos para el corazón. Así es. Irbesartán de 300 miligramos. Quien pueda donarlos, porque son muy, pero muy costosos. Gracias por su parsimonia y el impacto de sus inteligentes comentarios. Tenemos que irnos a un corte para la última sección, pero antes de irnos al corte, Yorelis, en Psicología 101 uno ve la escala de valores de Abraham Maslow, que por cierto es una herramienta muy valiosa del siglo XX. Y normalmente uno entiende la escala de valores como una escala ascendente, donde uno va desde la supervivencia hasta la autosuperación, la autorrealización. Pero en Venezuela nos ha tocado el proceso contrario, la transición hacia la reversión en la escala de valores de Maslow. Y como son pocos minutos los que nos queda en la próxima sección, me gustaría que todo esto le diéramos un cariz positivo, porque realmente me gustaría que el programa terminara con algún mensaje de herramientas prácticas, que todos, incluyéndonos los que estamos en el estudio y en esta hermosa casa de la libertad de la comunicación que es RCR, tengamos una herramienta para poder continuar el día y acostarnos con un poco más de tranquilidad. Ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Provea y Redesayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes.
Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Maravillosa audiencia, gracias por permanecer con nosotros. Yorelis, después de todo lo que hemos hablado, de esa caracterización de lo que es la vida del día a día del venezolano, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, para mí lo principal, Daniel, hay que comenzar por comprender que este no es el mismo país. Que las estrategias que nosotros aprendimos en nuestra historia no nos sirven, ¿verdad? Y que en algunos casos te pueden quedar algo en ese maletín, que yo estoy viendo esa idea de un maletín de primeros auxilios psicológicos, puede ser que te queden algunos ahí, pero hay que llenarlo con estrategias nuevas, ¿verdad? Se requieren nuevas estrategias. Luego, hay emociones que son aprendidas y es todo un capitulazo que me comprometeré a venir o a ir escribiendo a veces en las redes, cómo podemos tener esperanza, optimismo, ¿verdad? Las emociones positivas que son aprendidas, cómo podemos hacerlas. Un tips, inspirarnos en otras personas y en otro contexto. Para mí eso es importante, porque dentro de la crisis nosotros tenemos ejemplos de personas que siguen, que luchan, que hacen, se reinventan y esto. Yo tengo alumnos inclusive que insisten, que no abandonan sus espacios. Entonces yo tengo mi lista de gente que inspira y cuando yo veo personas que siguen echándole pierna me le acerco. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú que yo pueda copiar? Yo puedo copiar cosas buenas, ¿verdad? Evitar... Bueno, saber que no hay soluciones mágicas para eso, rodearse de personas positivas, darnos cuenta cuánto tiempo le dedicamos a quejarnos. La queja social es una variable que se ha estudiado en otras partes. Para nosotros es normal, cualquier espacio es para quejarse. No es lo mismo que tú te sientes con una amiga, como de repente hago yo con mis amigas, ¿qué podemos cocinar en crisis? ¿Qué elementos, qué alimentos estamos consiguiendo? ¿Y cómo preparaste tú tal cosa y tal? Y tú te levantas de ahí diciendo, listo, tengo la agenda de la semana, esta semana hacemos esto, a que todo está caro, no sé qué. Sabemos que está caro, que en hiperinflación va a ser así, que la próxima vez que vayas al mercado, pues va a estar más caro. Entonces, ¿cómo me preparo para enfrentar la crisis? Hay que cambiar el chip. No solamente quejarnos, sino qué puedes hacer, qué habilidades puedes hacer. ¿Eso no es adaptación? No, no es adaptación. No es resignación. No es resignación. Fíjate que el estudio se le pregunta a la gente, es una de las emociones que se evalúa y no aparece resignación. Para mí es sufrimiento y el sufrimiento te puede paralizar. Y es un sufrimiento además largo. Tenemos mucho tiempo en una crisis muy aguda y la gente está agotada. ¿Y tú cómo te sientes? Yo le decía a Daniel, porque yo he tenido, todos somos ciudadanos, profesionales, psicólogos, que mis amigas... ¿Cómo te sientes tú? La emoción que para mí a veces me embarga es el aturdimiento. O sea, pasan tantas cosas, la gente te llama tanto, te cuenta, incluso mis amigas me cuentan sus problemas, o sea, que ya va, cómo proceso todas estas cosas, o cómo me protejo también ante tantas cosas, o por las redes la gente te dice, profesora, me siento así asado, y hay síntomas de alarma. Entonces son tantas cosas que seguir solo la dinámica política y económica del país es complicadísimo, pero la emocional, la de los amigos, la familia, implica que yo me tenga que organizar muy bien para poder responder a eso, pero ojo, también para tener espacios para mí, y con eso me gustaría cerrar, ¿verdad? Todos debemos tener un espacio para nosotros, nos tenemos que sentir bien para poder ayudar a los demás, y cuídense. ¿Cómo? Incluya en su agenda alguna actividad. Todos los días yo me pregunto, ¿qué puedo hacer que me dé alegría? Que no es necesariamente salir para la playa y comprarme algo, puede ser llamar a un amigo, mandarle una nota positiva, hablar con mi mamá, abrazar a mi hijo. O sea, ¿qué puedo hacer yo que me dé alegría y que me dé tranquilidad? Que es el gran reto de los venezolanos, cómo mantenernos tranquilos en un contexto como este. Y también debo decirlo, me pregunto, ¿qué puedo hacer para alegrarle el día a mi hijo y qué puedo hacer para alegrarle el día a mi esposo? Bueno, hoy tuvimos una gran alegría, que es la gran alegría de haber compartido contigo. Y se comprometió a volver. Por supuesto, eso ya está, eso es un contrato.
Y llegamos a ustedes y nos dimos a todos nosotros esta alegría gracias a la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César González, en la conducción Thais Peñalver, este servidor Daniel Barnaghi. Gracias por haberse comunicado con nosotros a través del texto Dilo, donde nos han enviado mensajes al 3456, que tuvo un valor de $1 más básico más IVA. Lamento que hoy no hayamos podido abrir los micrófonos en nuestra cabina, el número es 4829750, pero sí nos han mandado muchos tweets al Twitter de la emisora RCR750. Espero también que nos hayan visto en nuestras redes, que es la plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750. Los dejamos con nuestros amigos de la Causa R. Luis Trincado, gracias Yoreli por estar con nosotros. Feliz tarde y buen provecho. Buen provecho. RCR